¿Están listos y listas para el segundo capítulo sobre mi máster en análisis de la conducta en SABEC? Bueno, el primer módulo empieza a finalizar con el abordaje de los fenómenos psicológicos desde el análisis funcional. Aquí nos vamos a encontrar con dos temas fundamentales que se extienden alrededor de la primera parte de la finalización del primer módulo. El primero es el tema de la causa y efecto, y el segundo tema son todos los problemas correspondientes que el analista de la conducta tiene que enfrentarse o tiene que lidiar. Vamos a comenzar hablando acerca de las causas y los efectos. ¿Por qué es un tema importante dentro del análisis conductual aplicado? Estos dos conceptos sobre causa y efecto son temas muy importantes y relevantes dentro del contexto de la psicología clínica, porque en resumidas cuentas nos dicen que el investigador, que el psicólogo clínico, que el analista de la conducta no debe concentrar toda su atención o todo su interés en una sola causa o en una sola hipótesis, dado que existen más hipótesis o existen diversidad de causas que contribuyen a el efecto. Ahora, existe un concepto llamado relación de interdependencia, en donde encontramos relacionadas las causas y los efectos. Es muy probable que todo tenga una serie de causas y sus respectivos efectos, o que para un solo efecto tengamos diferentes causas. Y por favor les voy a recomendar que me escuchen atentamente a la palabra que yo estoy utilizando: probablemente. No estamos asegurando 100% las cosas, estamos hablando en términos de probabilidad. Y Skinner siempre prefirió hablar en términos de probabilidad, puesto que en la ciencia y con la respectiva investigación actualizada no podemos asegurar el 100% de las cosas como si fueran ya una tautología o una verdad definitiva. No, hablamos en términos de probabilidades. Entonces, las causas y los efectos tienen una relación de interdependencia, pero realmente vamos a relacionar toda la serie de causas y toda la serie de efectos así, sin más. Necesitamos hablar de un fenómeno que ocurre entre la causa y entre los efectos, y es claramente una relación mediada en donde, como ya lo he dicho, existen diferentes causas que contribuyen causa a causa a llegar a un solo efecto. Y en este punto de lo mediado entre la causa y los efectos, que ciertamente son distintas causas y efectos, encontramos lo que conoceremos como la historia de aprendizaje. Cada una de las causas que estamos mencionando tendrán sus respectivos efectos. Entonces vamos a asumir que la causa y el efecto partirían siendo una causa inicial y un efecto final, en donde encontramos a nivel mediado causas y efectos, causas y efectos, causas y efectos, causas y efectos, hasta llegar al efecto final. Y aquí contribuye la historia de aprendizaje o las experiencias que anteriormente nosotros hemos vivido, que nos han afectado con el paso del tiempo hasta que finalmente nos afectan de una forma determinada. Y claramente nosotros los psicólogos tenemos que entender esto a partir de la historia. Todo esto que les estoy mencionando a ustedes entra en los conceptos de causas distales y causas proximales. Aunque el psicólogo o el analista de la conducta tenga que centrarse en el contexto presente, es inevitable pensar que va a tener que revisar la historia. ¿Cómo empezó su problemática? ¿Cómo empezó sus dificultades? ¿Cómo empezaron a desarrollarse y a complejizarse con el paso del tiempo, hasta que veamos qué es lo que mantiene la conducta en el contexto presente de ese paciente? Porque por alguna razón correspondiente a la historia de aprendizaje y al pasado, cierto paciente siempre se pone a llorar cada vez que le dicen gordo. Porque por alguna razón correspondiente a la historia, cierto paciente se enoja
cada vez que le preguntan algo, porque en cierta ocasión y de acuerdo a la historia de aprendizaje, cierto paciente siempre se pone un poco nostálgico cada vez que le hablan acerca de su mamá. Y justamente el indagar acerca de la historia de aprendizaje tiene bastante sentido en lo que nosotros llamamos fase de evaluación dentro del contexto de la psicología clínica, así como también organizar los datos que hemos captado de acuerdo a las áreas de ajuste o contextos en la respectiva formulación o en nuestra historia clínica. Partiendo desde un análisis diacrónico, nosotros podemos ubicar las diferentes causas y efectos, hasta llegar al contexto presente y en donde nosotros sabemos ciertamente qué rayos fue lo que pasó. Recordemos que es muy importante que en este contexto apreciemos el valor de las hipótesis de predisposición y las hipótesis de adquisición. Ahora, no se le olvide que todas estas causas y efectos, ciertamente nos sirven para organizar diferentes hipótesis e irlas descartando. El objetivo del psicólogo, así como también del analista de la conducta, es basarse en los datos que el paciente le sostiene, en las observaciones que el analista o el psicólogo hace sobre la conducta del paciente y asimismo encontrar en esas observaciones alguna coherencia con algún dato pasado y entonces ya irnos por esa hipótesis. Pero si por ejemplo el paciente muestra un comportamiento totalmente distinto o por alguna razón encontramos un dato que no tiene coherencia con algún dato que pues supimos de la historia, pues de pronto será una hipótesis que tenemos que descartar o que tenemos que seguir estudiando para pues saber a ciencia cierta si este dato nos sirve o no nos sirve. Y ese es el oficio del psicólogo. Entre causas y efectos vamos generando conocimiento, vamos desarrollando competencias de observación y asimismo teniendo en cuenta hipótesis que nos pueden servir o hipótesis que lamentablemente tenemos que descartar. Pero es necesaria la evidencia. Si no tenemos evidencia, si no tenemos datos organizados, si no empleamos métodos directos o indirectos y solamente nos dedicamos a la guachapanda, a adivinar o a organizar los datos así como porque sí, no estaremos haciendo un trabajo objetivo y muchas de nuestras hipótesis no pueden ser válidas. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no tenemos ninguna evidencia de esas causas y efectos, hasta llegar al efecto final? Es decir, ¿qué pasa si no tenemos evidencia de lo que está entre la causa y el efecto, entre lo mediado? Bueno, se podría ocurrir a la metáfora del almacenamiento. La metáfora del almacenamiento nos quiere decir que las causas distales, es decir, las causas del pasado, se van a ubicar en algún punto de nuestro almacenamiento y procesamiento, memoria. Y basándonos en este almacenamiento y procesamiento, pues veremos un comportamiento específico. Pero eso se queda bastante corto en cuanto al contexto del analista de la conducta, puesto que no olvidemos, como lo dijimos en el capítulo número 1, que uno pues debe creer en aspectos monistas, no dualistas. Claramente el psicólogo o el analista de la conducta debe creer lo que está observando, debe trabajar con la materia, que cumple pues todo lo correspondiente al monismo y al determinismo. Nosotros no podemos comer entero, nosotros no podemos basarnos en datos abstractos que ciertamente no nos van a dar absolutamente nada en cuanto a nuestro ejercicio y en cuanto al análisis de nuestro objeto de estudio. Recordemos que existen niveles de ciencia, nosotros estamos en un nivel correspondiente y en ese nivel sí que sí nos exigen comprobar a partir de los hechos, tomar datos a partir de lo que es evidente, no a partir de subjetividades. Aparece el estímulo ante la persona almacena y procesa lo visto o lo escuchado y luego se comporta. Pero es ese misterio de en medio del procesamiento que nosotros pues no podemos tomar en cuenta. Eso puede ser incluso hasta un objeto de estudio de otras ciencias, como por ejemplo la cognición, pero es que los conductuales no podemos tomarnos esa libertad. Si por ejemplo conocemos a un hombre de 50 años que le fascina ir a la playa, nosotros no podemos meterlo ahí en eso del almacenamiento y procesamiento fácilmente. El conductista, el analista de la conducta, se encarga de indagar
las razones por las cuales le parece genial la playa. Resulta que a sus 8 años le encantaba hacer castillos de arena y jugar en las olas, y a los 15 años le gustaba pasearse por la playa presumiéndose, obviamente sin camisa, ¿cierto? Viendo chicas, jugando con las olas de una manera muy llamativa para las chicas, utilizando sus gafas de sol, bronceándose, caminando, colocando música, tomando cerveza con los amigos en la playa. Todo tiene una historia, ¿cierto? Y a partir de esta historia, de este ejemplo, pues entenderemos mejor por qué razones le parece tan apetitiva o reforzante la estadía en la playa. Cosa muy diferente a asumir algo subjetivo, y es porque le gusta en el sentido de la procesamiento y almacenamiento. Bueno, almacenamiento y procesamiento no, ¿cierto? Es preferible basarnos en los hechos correspondientes a la historia, y ahí es donde entenderemos mucho mejor esa causa y ese efecto final. Montar en moto acuática también le gustaba al muchacho. La acción del presente es explicada por la historia pasada. Esa es una frase que no se nos debe olvidar nunca. Existe una dependencia histórica de todas y cada una de las funciones psicológicas. Pueden existir relaciones de interdependencia entre A y B, así como también saber que por estas mismas relaciones A puede modificarse y B también puede modificarse. Es decir, que A modifique a B y B modifique a A. Y la acumulación de tales modificaciones puede alterar las funciones entre A y B, aunque asumamos una posición en que no siempre ocurre así. Que nosotros hablemos acerca de la alteración de las funciones entre A y B, citamos nuevamente a la historia. Por ejemplo, una persona que fue contratada en el año 2018 para hacer tornillos en una fábrica de automóviles no va a ser la misma persona del 2021, porque si bien esta persona el primer día de su trabajo estaba súper emocionada trabajando en esta empresa de automóviles, pues con el paso del tiempo, con el paso de su historia, pues ya no es la misma persona, porque ya no tiene las mismas ganas, ya no tiene la misma motivación, ¿cierto? Porque han cambiado muchísimas contingencias o muchísimas situaciones, y claramente a la persona, pues sea por términos genéticos, sea por términos que ya vamos a hablar, ¿cierto?, correspondientes a la historia, pues haya cambiado su rendimiento. Todas las funciones con el paso del tiempo tenderán a cambiar. En el máster nos hablaban del ejemplo del bus para hacer un poco más claro. Un bus nuevo tiene frenos muy fuertes, ¿sí o no? Usted lo compra nuevecito y eso frena delicioso. Pero con el paso del tiempo estos frenos se van desgastando, ¿sí o no? Y si se van desgastando con el paso del tiempo, estos frenos van siendo cada vez más ineficientes. Esto quiere decir que la función de los frenos es totalmente diferente a cuando el bus estaba completamente nuevo. El comportamiento siempre tiende a cambiar con el paso de los años. Pero esto es muy importante para el psicólogo clínico, porque el psicólogo clínico o el analista de la conducta puede apreciar al menos 3 niveles de historia: historia filogenética, historia genética e historia ontogenética. Filogenética, genética y ontogenética, las dije rápido. La filogenética es toda la historia correspondiente a las contingencias de supervivencia, que era lo que llamaba Skinner. Funciones totalmente innatas. Es la historia que determina las relaciones definitivamente invariantes entre el sujeto y el medio ambiente. Bueno, no definitivamente, sino relativamente invariante. Recordemos que estamos hablando en términos de probabilidad. Volvamos a decir la definición. Es la historia que determina las relaciones relativamente invariantes entre el sujeto, el medio y la acción del sujeto. Acá tengo todos mis apuntes super wow del máster, porque yo lo carajo. Aquí es donde debemos saber, como dato adicional, que las distintas funciones dependen de la historia. Luego tenemos la historia genética, o simplemente la herencia de generación a generación por medio de los genes, en donde nosotros siempre encontraremos como interés principal el mantenimiento de la especie a través de la reproducción. Esto nos explica la existencia de las familias tras todos los más de 10.000 millones de años, así como también la necesidad por reproducirse. Ya saben, darle una continuidad a la especie humana. ¿Saben? Nosotros como especie somos muy tirones. Bueno, igual los animalitos tampoco se quedan atrás. Todos quieren sobrevivir, todos quieren expandir
sus respectivas especies. Y luego tenemos la historia ontogenética, en donde el aprendizaje determina la mayoría de funciones psicológicas. Pero ¿sabía usted que en la historia se pueden modular, modificar las funciones innatas? ¿Sabía usted que se pueden crear nuevas funciones, así como también nuevos reforzadores y nuevos discriminativos? Todo está en la historia, ya ve, todo está en la historia. Métase eso en la cabeza, por eso es que la historia es muy importante estudiarla, pero con los hechos. Y así es como tenemos idea de cuáles son las causas. ¿Qué son las causas? Ahora, en cuanto a las causas proximales antecedentes, tenemos al menos 3. El estímulo discriminativo, el estímulo condicional y las operaciones de establecimiento. Estas causas son variables y cuyo funcionamiento se basa en la historia. ¿La historia de quién? Pues la historia de nuestro paciente, la historia del sujeto. Y todo esto lo podemos ubicar dentro de un modelo causal seleccionista. Ahora, en cuanto al estímulo discriminativo, sabemos que es muy importante estudiarlo en el contexto presente, pero no debemos descartar la historia. ¿Por qué? Porque anteriormente hubo muchos estímulos discriminativos correspondientes a las causas iniciales, es decir, a esa mediación entre la causa inicial y la causa final. Causa-efecto, 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 estímulo discriminativo para acá, estímulo discriminativo para allá, estímulo discriminativo, por ejemplo, en el 1993, estímulo discriminativo en el año 2005, estímulo discriminativo en el año 2006, estímulo discriminativo en el año 2014, causas y efectos hasta encontrar pues las razones por las cuales la persona se comporta de esta manera, razón por la cual es muy valiosa encontrarla dentro de la estructura o el sistema del análisis funcional de la conducta correspondiente a la estimulación antecedente, la conducta y la estimulación consecuente. Ahora, es muy importante asumir que estas causas y estos efectos anteriores no solamente correspondieron a un solo evento externo. Recordemos que existen eventos externos y eventos internos. O como bien nos enseñaban en el máster, que la conducta es el resultado de 2 estados, los estados externos y los estados internos. Puede que hayamos visto alguna situación bastante llamativa en cuanto al contexto externo se trata, o en cuanto a los eventos externos, y nos hayan afectado a nivel interior, es decir, nos hayan afectado nuestros estados internos, correspondiente a los eventos internos. Estados externos más estados internos nos llevan a la conducta. Les sugiero que si tienen alguna duda acerca de esto, vean mis videos en YouTube o en el grupo de Facebook Análisis Conductual Aplicado PS. Juan David Camargo Reyes sobre los diferentes análisis funcionales. Pero muy importante que veamos pues la estructura del análisis funcional para comprender esto, pero también para comprender algo muy importante, y es que nosotros al creer en el ambiente creemos absolutamente que es la causa de la conducta, cuando realmente no es así. Tenemos que tener muchísimo cuidado con estas afirmaciones, puesto que los seres humanos no solamente percibimos estímulos y nos comportamos y ya está, sino también somos capaces de interiorizarlos, somos capaces de tener sentimientos o pensamientos hacia los mismos, e incluso asumir que los pensamientos también pueden servir como estímulos que nos facilitan la ocurrencia de una conducta. Al principio del máster, antes del máster yo pensaba que los pensamientos no, porque pues había algo externo que generaba los pensamientos y ese algo externo tenía que ser revisado, ¿vale? Y colocar los pensamientos como que en un segundo nivel, pero en el máster nos dijeron o me enseñaron a mí que los pensamientos aún funcionaban como estímulos discriminativos facilitadores de un comportamiento específico. Pero recordemos que los pensamientos están ligados a los eventos externos, de manera que no tenemos una sola causalidad, sino varias causas, varias variables, tanto externas como internas, que facilitan la ocurrencia de un comportamiento. Ahora bien, a todo esto lo podemos llamar como causalidad múltiple, que va a ser nuestro siguiente tema en el capítulo número 3 de estos videos sobre el máster que estoy tomando en SABEC acerca de análisis funcional de la conducta o análisis de la conducta. Así que, mis queridos y mis queridas, muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Espero que realmente estos videos les estén sirviendo a ustedes bastante para seguir aprendiendo, para seguir comprendiendo todos estos temas. Y
Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cualquier cosita que ustedes necesiten me pueden escribir en la caja de comentarios, me pueden escribir en Facebook, me pueden escribir en Messenger, como ustedes quieran, para comprender cada vez mejor estos temas. Gracias por su atención, que mi Dios me los bendiga, que estén muy bien y no se olviden que yo tengo un curso online sobre análisis funcional en psicoterapia en terapiascontextuales.com. El valor de este curso es aproximadamente 60 euros o $60 y claramente pues ustedes lo pueden tomar cuando quieran, ya que esta es una plataforma muy reconocida y muy genial para aprender. Gracias nuevamente por su atención y nos vemos. Chao pues.